neuronal, de las redes neuronales artificiales, que ahorita es lo fuerte en inteligencia artificial. Entonces, cuando yo hice mi doctorado, el fuerte eran las máquinas de soporte vectorial. Yo ya había trabajado con redes neuronales artificiales y en ese periodo donde estuve el doctorado, las máquinas de soporte vectorial era el boom. Y ya de 2012 a la fecha, todo lo que es ChatGPT, Deep Learning, son redes neuronales artificiales, los modelos matemáticos que sobresalen, ¿no? Claro. Y yo los había trabajado desde la licenciatura, mis profesores de licenciatura, oye, vamos a probar esta red neuronal, a ver qué tal funciona, ¿no? Uh-huh. Y todo era así como lo menciona mucha gente, ¿no? Era como ciencia ficción y todas estas cosas, ¿no? Y hoy en día, pues, es lo que más se aplica, ¿no? En la industria, en la educación, en todos lados, está realmente en todos lados, ¿no? Esa fue mi historia, ¿no? Uh-huh. Y ahora, de esta línea, bueno, pues entiendo entonces, primer curso en 94 de inteligencia artificial, estás cumpliendo 30 años de tus primeros contactos. Sí, de las primeras redes neuronales ahí haciendo pininos, exactamente. Oye, qué maravilla, sí. Perfecto. Bueno, pues precisamente estaremos abordando todo esto y bueno, definirlo para que todos obviamente entendamos qué es esta parte de la inteligencia artificial, porque luego, muy desafortunadamente, también hay que reconocerlo, hay demasiada desinformación. Claro. Un TikToker, un YouTuber, con el debido respeto, si no están sustentados científicamente, con lo que dice precisamente la ciencia, pues bueno, híjole, hay que ponerlo un poquito en duda. Mi estimado Paul, bueno, pues platícanos también un poquito de lo que ha sido tu desarrollo, la relación que has tenido con este tema de la IA. También comenzar a platicar un poquito sobre mi interés por la inteligencia artificial fue aproximadamente cuando terminé la licenciatura. Cuando estaba en las últimas épocas de la licenciatura, hice la licenciatura en matemáticas. Se me dio las matemáticas desde siempre, entonces llegué a un momento en que las matemáticas eran muy teóricas y quería hacer un poco algo aplicado, quería ver dónde aplicar las matemáticas y cómo se podía ver el beneficio para la sociedad. Fue ahí cuando comencé, algunos de mis profesores me dijeron, ves al departamento de maestría en inteligencia artificial de la Universidad Veracruzana. Ahí comenzó mi camino. Me dieron un problema de detección de cáncer cervicouterino, lo cual me llamó mucho la atención. Dije, esto es realmente algo que nosotros podemos aplicar las matemáticas, podemos aplicar los conocimientos matemáticos para resolver problemas de la vida diaria. Sin embargo, no tenía los conocimientos en computación. Tenía la parte matemática, pero me faltaba la parte en computación. Entonces, el siguiente paso fue estudiar un doctorado. Hice un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Houston, en Texas, en Estados Unidos. Y ahí fue donde adquirí toda esta parte de conocimientos de inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento de imágenes, todo este tipo de conocimientos que se necesitan para poder desarrollar todas estas técnicas. Entonces, matemáticas y computación es algo que se llevan de la mano, es algo que va ligado. Entonces es muy sencillo hacer, si sabes muy buenas matemáticas, hacer muy buenas cosas de inteligencia artificial. En el doctorado hice cosas de procesamiento de imágenes, detección de neuronas. Después del doctorado empecé a hacer postdoctorados, hice un postdoctorado en el Instituto de Biotecnología y ahí me he estado enfocando mucho en las aplicaciones de la inteligencia artificial y me he estado aplicando mucho a la detección de objetos en imágenes de microscopía. Muchas veces se requieren analizar miles, cientos, tenemos a veces que analizar 1 millón de imágenes y hacerlo de manera manual es intractable. Te puede tomar 2-3 años nada más analizar todas esas imágenes. Entonces estamos desarrollando algoritmos computacionales que permitan hacer todos esos procesos. Si te puede llevar a mano 3 años, a lo mejor con la inteligencia artificial lo puedes hacer en un día y obtener resultados similares, y lo cual les ayuda a avanzar a la ciencia y a lo mejor descubrir nuevo conocimiento que puede llevar muchos años, 3 años, 4 años, 5 años de otra manera. Entonces, wow. Digo, interesante porque hago un poquito la analogía, muy seguramente vieron la película de Talentos Ocultos de estas mujeres afroamericanas de la NASA que hacían antes los cálculos, las conocidas calculadoras, y dijeron, ahora con la máquina IBM en aquel entonces, estas enormes máquinas que nos presentan obviamente la historia de la ciencia, en el que dicen, bueno, pues en segundos, ¿no? O en algunos minutos, y ahora estamos viendo otra vez esta nueva etapa. Pero bueno, me gustaría ir ahondando un poquito, entrando en materia, Juan Carlos, un poquito, ahorita que hablaba de esta parte de redes neuronales, ahorita vemos ya en campo esta parte de ya lo googleas, hay cientos o infinidades que yo he visto de TikToks, de Reels, de Shorts, que le llaman en YouTube, de todas las aplicaciones que hay de IA, ¿no? Pero de alguna manera todo viene de un antecedente.
¿Cómo podemos entender al menos cómo ha evolucionado este tema de, bueno, qué se considera una inteligencia artificial, qué es una inteligencia artificial, y al menos el contexto antes de llegar a nuestros últimos 4, 5, 6 años de cómo evolucionó, ¿no? ¿Quién fue llevando la pauta? Digo, porque hoy en día ya escuchamos, o también la nueva guerra tecnológica, ¿no? Estados Unidos, Nvidia, escuchamos, China, ¿cuál es este contexto histórico, Juan Carlos? Un poquito a grosso modo, de lo que entenderíamos por inteligencia artificial y cómo se fue dando esta evolución a lo largo de las últimas décadas. Pues fíjate que es muy interesante. Por ejemplo, el término como tal, inteligencia artificial, o sea, sale en 1956. Viejo, digo, sí, ya tiene su rato. Y sale de un congreso precisamente en ese tiempo todavía la computación no estaba tan desarrollada, o sea, gente de matemáticas, de física, haciendo algoritmos para resolver problemas de manera automática. O sea, no que tú lo resuelvas a mano, sino así como la calculadora nos apoya para hacer operaciones, pues la idea era pues hacer algoritmos para resolver problemas, ¿no? Y así es como surge, de hecho, la inteligencia artificial. Un poco lo que mencionaba ahorita Paul, o sea, automatizar las cosas, o sea, no hacerlas a mano. Entonces, ese desarrollo de algoritmos, pues se les ocurrió ponerle inteligencia artificial al término, ¿no? Y era un poquito hacer algoritmos, no solamente ordenar números, porque de hecho, por ejemplo, los españoles por eso le dicen el ordenador, porque la aplicación más natural en el caso de la computación pues, es para ordenar números, ¿no? A lo mejor nosotros ordenamos poquitos números, somos más eficientes que una máquina, pero ya cuando nos ponen 1 millón de números o miles de millones de datos, pues la computadora lo hace más rápido, ¿no? Claro. Entonces, esa idea de automatizar las cosas es lo que empieza a dar el empuje. Y pues obviamente tenemos bases de datos, hay muchas áreas dentro de las ciencias de la computación, pero siempre ha estado ahí pues que el cerebro, ¿no? Humano, ¿no? O sea, decir, a ver, cómo pensamos, cómo razonamos, cómo aprendemos. Entonces, un área de inteligencia artificial que ha trabajado mucho es eso, o sea, modelos de representación de conocimiento, de aprendizaje, razonamiento. Y eso fue lo que empezó como que a empujar, ¿no? Y como decía, al principio un poco como ciencia ficción. Que influye también a veces, ¿no? Estas películas que sí, de alguna manera... Y los primeros sistemas que fueron exitosos se llaman los sistemas expertos. Donde la idea era extraerle conocimiento a un experto. O sea, tú eres experto en divulgación, a ver, te extraigo el conocimiento. Ay, Dios, y lo tratas de modelar algorítmicamente. Ya. Esa es un poquito la idea. Extraer el 1, 2, 3. ¿no? Sí, exacto. Okay. Y en la empresa, pues es muy importante. Imagínate, tienes un operador que es experto en algo. Y pues él se cansa, ¿no? Entonces un poco la idea también de la industria era decir, a ver, saco el conocimiento de ese operador, lo automatizo. Y este sistema va a trabajar 24 horas, ¿no? Claro, no se va a cansar, ¿no? No va a haber IMSS, no va a pagar, no nada, o sea, ya. Eso es lo que empieza como a generar toda esta cuestión. Y ya moviéndonos un poco a la parte actual, pues es la parte de visión, ¿no? Ahorita lo comentaba, ¿no? O sea, es donde se aplica bastante la inteligencia artificial a problemas de visión o manipulación de imágenes. Pues es un poco como decir, a ver, ¿lo hago a mano o pongo un algoritmo que lo haga, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer los científicos son como competencias, ¿no? Decir, a ver, vamos a hacer esta competencia. Primero vamos a definir un humano. Vamos a poner una persona a reconocer patrones, ¿no? Ajá. Okay. Que es el de ImageNet, ¿no? El dataset de ImageNet. Entonces son competencias mundiales en visión que dijeron, a ver, vamos a estos conjuntos de imágenes, vamos a una persona a ver cuánto se equivoca. Y por ejemplo, no, pues como el 5% de error, ¿no? A ver, ahora vamos a hacer algoritmos a ver si mejoran esto, ¿no? Y empezaron a usarse diferentes modelos matemáticos, algoritmos y todo esto. Y sí, los primeros modelos estaban como el 26% de error, ¿no? Contra el 5 humano, decían, no, pues no sé. Pero de repente como del 2012 empezó a bajar. Y llegó un punto donde ya los algoritmos eran mejores que el ojo humano. Entonces, ¿hubo algún determinante ahí en 2012? ¿Sí? O sea, ¿cuál fue lo disruptivo ahí para que me hagan? Pero bueno, déjame quedarme con la pregunta. Nos vamos rapidísimo a corte. Estamos platicando ChatGPT más allá de ChatGPT. ¿Qué onda con la inteligencia artificial? Estamos empezando apenas La Voz de los Expertos. No se vaya. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites.
Es la hora 16:16. La temperatura 23 grados 5 décimas. La humedad 42%. 19 años de experiencia, 19 años de radio, 19 años de la máxima calidad de audio. 101.3 Magnética FM. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. Las inundaciones continúan golpeando varias regiones de Bolivia, dejando a su paso desolación por las pérdidas. Las precipitaciones registradas fueron tan fuertes y rápidas que en algunos casos enterraron viviendas en cuestión de minutos, como sucedió en la comunidad de La Quiña, municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, donde 19 familias lo perdieron todo hace 20 días. Máximo Benavides, vecino de la localidad, relató a La Voz de América que se salvó de milagro. El río pasé aquí, al Mazamora, y agua aquí de paso. Me salvó 7 pesos la salvó. Alimentos, todo perdió, molinos, mezcladoras, motores, todo perdió. Según datos del Viceministerio de Defensa Civil, 51 personas murieron a causa de las inundaciones en todo el país y hay más de 43.500 familias damnificadas, mientras que en los 9 departamentos suman 133 municipios afectados, de los cuales 23 fueron declarados en desastre. En la ciudad de La Paz, las torrenciales lluvias de los últimos días provocaron el desborde de ríos que afectaron especialmente a la zona sur, obligando al alcalde Iván Arias a declarar emergencia y coordinar con el gobierno central acciones inmediatas, como informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. La ley 602 nos permita al gobierno nacional, al gobierno departamental intervenir en todo lo que ha significado los daños. Eso nos ha permitido hacer un plan de intervención inmediato. Por su parte, el alcalde Iván Arias emitió varias recomendaciones. Por favor, la ciudad tiene que estar en alerta. Los colegios tienen que tomar previsiones de soltar más temprano a los alumnos, porque retenerlos en el colegio, los padres tener cuidado, los conductores tener cuidado, no se acerquen a los ríos. Diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil expresaron sus reclamos ante las autoridades porque consideran que se debe trabajar en un plan de prevención para la época de lluvias. Desafortunadamente, los sectores productivos también sufrieron grandes pérdidas y el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario informó que más de 9.000 hectáreas de cultivos fueron afectadas por las inundaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. En La Voz de los Expertos y estamos platicando, bueno, pues más allá del chat GPT, todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Estamos platicando con el doctor Juan Carlos Cuevas Tellos y con el doctor Paul Hernández Herrera, bueno, ambos de la máxima casa de estudios. El doctor Juan Carlos, pues bueno, de la Facultad de Ingeniería, que le mandamos un gran saludo, un abrazo a todos. Y el doctor Paul, pues bueno, recién desembarcado aquí en San Luis Potosí hace unos meses, pero bueno, adscrito a la Facultad de Ciencias de la UASLP. Y bueno, precisamente Juan Carlos, Paul, pues estamos platicando, comentabas, Juan Carlos, que en 2012 viene de alguna manera este boom, esta disrupción. ¿Cómo es que, a partir de qué? Y bueno, que Paul nos platicara de estos modelos, ¿no?, de los cuales estamos hablando ahorita. Sí, es muy importante hablar sobre los modelos. ¿Cómo es que realmente ahorita, a partir de 2012, empezó todo este boom de la inteligencia artificial y empezaron a cambiar todo? La inteligencia artificial, siempre lo he dicho, se alimenta de información. Si nosotros no tenemos información, la inteligencia artificial no puede hacer nada. Y es lo que pasó antes del año 2012 para atrás. No teníamos tanta información, no teníamos tantos datos para poder empezar a entrenar los modelos de manera adecuada. Cuando se llega el inicio del Internet, nosotros podemos adquirir muchas imágenes. Tenemos una cantidad enorme de información con el Internet. Tenemos datos principalmente se les empezó a pagar antes del 2012 a personas que empezaran a etiquetar información, le dijeran a una computadora: esta es una imagen, aquí hay un gato. Esta es otra imagen, aquí hay un perro. Esta es una imagen,
imagen, este es otro animal. Entonces se le empezó a pagar a la gente para que pudiera hacer ese tipo de... Alimentar, esa alimentación a la inteligencia artificial. La teoría venía desde 1950 a 1960. Ya teníamos toda la teoría para poder desarrollar estos algoritmos, pero no teníamos los datos. En el 2012, como lo menciona el compañero Juan Carlos, empezaron a tener todo este datos de la ImageNet. Creo que eran aproximadamente 1 millón de datos etiquetados, 1 millón de imágenes etiquetadas. Tenías la imagen y sabías a qué información tenía esa imagen. Entonces, ese tipo de datos es lo que le permite a la inteligencia artificial aprender. Es como un bebé. Un bebé le desde que está pequeño le empiezas a decir palabras, papá, mamá, el bebé va aprendiendo. Si le dices poquitas palabras, va a aprender poquito, pero si le dices muchas palabras y lo empiezas al bebé a decirle mucho vocabulario, el bebé va a aprender un vocabulario muy grande. Y es exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Si tienes poquitos datos, la inteligencia artificial va a aprender poquito, pero si tienes muchos datos, mucha información, va a poder aprender de manera muy rápida. Otra parte fue el hardware. Las tarjetas gráficas, antes era hacer procesos en las computadoras, te podía tomar 3, 4, 5 años para poder entrenar cosas que a lo mejor ahorita se están entrenando en 2 semanas. Entonces, las tarjetas gráficas también han permitido hacer todos esos procesos de entrenamiento, de entrenar a la red, de darle información de manera muy rápida. Entonces, si yo tengo una imagen y le doy toda esa información a la computadora va a aprender todos los patrones que hay, los va a aprender de una manera muy práctica, utilizando algoritmos computacionales que a lo mejor nosotros tampoco los entendemos, pero la computadora aprende. Si tú le das una imagen, ella te va a decir aquí hay un gato. Si tú le das otra imagen, aquí te va a decir aquí hay un perro. Si tú le das otra imagen, aquí hay un caballo. Y los primeros modelos me parece que tardaron como 3 meses en entrenarse. Estuvieron entrenando por mucho tiempo, se les dieron muchas imágenes y como lo dice el compañero, fueron muchos años de empezar a mejorar esos modelos hasta que en su momento se llegó que las redes neuronales, que es un método que se está utilizando ahorita, obtuvo un desempeño mejor incluso que el humano, pero todo es a base de los datos. Entre más datos tengas, más información tengas, mucho mejor que lo hacen los modelos. Digo, ahí se demuestra, la importancia de leer como seres humanos. Digo, por eso nos dicen, y precisamente hablaban en algún momento algunos especialistas que dicen, el humano se ha hecho más violento porque ha leído menos, y dices, ¿sabes qué quieres? Que seamos todos ñoños y nerds, y le hacen, no, sino porque el vocabulario es más enriquecido y tenemos más capacidad de argumentación cuando tenemos un vocabulario más amplio. Y bueno, de alguna manera también aterrizar esta pregunta que me interesa mucho, de decir, bueno, a partir de 2012 viene este boom, como comentas, Paul, Juan Carlos. ¿Cómo podemos entender, obviamente los que andamos a pie en esta parte del conocimiento, el cómo si así es como trabaja, por ejemplo, el ChatGPT, ¿no? Abordar un poquito el tema de ChatGPT, si es a partir de la acumulación de toda esta información para que te extraiga, pues tú lo que le solicites, pero también entiendo que hay alguna especie de algoritmo, precisamente hablabas de algoritmo, Juan Carlos, en que también entiendo que hay que saber cómo pedirle a la inteligencia artificial que te dé algo, ¿no? ¿Cómo podemos entender cómo trabaja precisamente, pues el más usado hasta ahora, el ChatGPT? Sí, ahorita Paul mencionaba el ejemplo de imágenes, ¿no? Ajá. O sea, tienes una red neuronal donde le enseñas cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, mira, esto es un perro, esto es un gato, ¿no? Son ejemplos muy, muy buenos porque pues te da una idea, ¿no? De cómo pasa esto. Pero así como tú le puedes enseñar a un algoritmo, en este caso a una red neuronal artificial, imágenes, también lo puede hacer con texto. Entonces, en el caso de ChatGPT, lo que pasó es que utiliza una cosa que se llama Large Language Models, que son modelos de lenguaje grandes. Entonces, en vez de ponerle imágenes, le pones texto. Entonces, lo que está aprendiendo es texto. Entonces, ahí es donde es un poquito la diferencia. En imágenes es más fácil porque pues lo vemos, ¿no? Entonces, lo que pasó con ChatGPT es que empezaron a alimentarlo con texto. Entonces, estos modelos de lenguaje largos, internamente también, de hecho, ChatGPT significa G es General, y lo P es Pre-trained, y lo T es Transformer. Es la primera vez que lo escucho, créanme, no lo había averiguado. General, Pre-trained, Transformer, y Transformer es un modelo de Deep Learning, o sea, internamente tiene también redes neuronales artificiales. Entonces, lo que haces es que entrenas, en vez de entrenar con imágenes, entrenas con texto. Y como menciona ahorita Paul, o sea, realmente
el internet, el acceso a datos, información, pues ahorita ya es impresionante, ¿no? La cantidad de información que podemos tener. Entonces, lo que haces ahora es que alimentas con artículos. Por eso hubo, por ejemplo, no sé si escuchaste por ahí que hubo revistas como New York Times, ¿no? Que se quejaba de que porque estaban usando su información, ¿no? O sea, claro. Para entrenar sus modelos. Exacto. Y no le pidieron permiso. Exacto. Y es eso, o sea, porque lo que hicieron, la empresa que desarrolló ChatGPT se llama OpenAI, que es inteligencia artificial. Entonces lo que hicieron fue precisamente, en vez de entrenar con imágenes, entrenar con texto, ¿no? Entonces ahí es donde es lo que lo hace, digamos, diferente a los otros algoritmos. Pero al final nosotros en inteligencia artificial, pues la fuente de datos puede ser texto, puede ser imágenes, puede ser incluso audio. Por eso vemos algunos modelos de inteligencia artificial que también entienden voz y generan voz también. También pueden usar... Sí, que hace poco estábamos viendo, ¿no? Que alguien, una rola de Juan Gabriel, creo, o la voz de Maluma con la de Luis Miguel, no sé qué rollo, fue un revuelo, ¿no? Sí. También voz. Entonces, al final, ChatGPT es lo que hace, pero con el texto. O sea, combinas un artículo de New York Times, otro con unas otras empresas periodísticas, a lo mejor acá en México, y te empieza... Se le llama modelos generativos porque tú le haces preguntas y ellos generan información a partir de un modelo que ya está preentrenado, ¿no? O que ya tiene cierto conocimiento y te empieza a generar cosas, ¿no? Algo que también me gustaría mencionar con respecto a ChatGPT, que fue esa parte que se le dieron una cantidad también muy grande de datos, se le alimentó de páginas web, de diferentes libros, se le dio mucha información, entonces se aprendió de todo lo que había disponible, se le dio. Pero aparte, esa fue una versión que tuvo éxito, estuvo con mucho éxito, pero después vino otra versión con mucho más éxito y esa ya tiene conocimiento del humano. Es decir, ChatGPT te daba la opción y te decía si lo que le estaba preguntando está bien. Tú le decías, le ponías con una palomita si está bien o no está bien. Y entonces ya recibe la retroalimentación del humano. Y el humano le está diciendo dónde mejorar o qué es lo que puedes mejorar a ChatGPT. Y esa fue la versión que ahorita se está utilizando mucho. Porque ya esa versión está corregida por los errores que tenía anteriormente o que pudo haber obtenido nada más del internet. Entonces eso es muy importante. La retroalimentación que nosotros le damos como humano, decirle, esto sí está bien lo que me estás escribiendo, ayudó mucho a tener ahorita algo como lo que tenemos. Ya. Y fíjense, bueno, y algo que si bien, bueno, pues corresponde quizá a la parte legislativa, a quienes incorporan las leyes, pero que nos escuchen todos los que están ahorita en campaña. Las leyes y las propuestas se hacen a partir de lo que la ciencia dice. Así que, por favor, acérquense a nuestros científicos para dar las soluciones que tenemos, porque vaya que aquí en La Voz de los Expertos hemos tenido una gran cantidad de propuestas. Y acorde de eso, mi querido Paul, ¿cómo se maneja, Juan Carlos, esta cuestión también un poquito ética, ¿no? De decir, bueno, que sí está correcto, que no está correcto, porque de alguna manera se corren varios riesgos en decir, esto es una persona, ¿no? Y en algún momento, lo comentábamos ahorita en el primer corte, de decir, bueno, pues yo registro a pura gente de color blanca, y bueno, pues alguien afroamericano, alguien latino, que muchos somos morenos, pues bueno, quizá no llegamos a la clasificación de lo que esperaría que la IA de igualdad. ¿Hay algún tema ahí de regulación, algún tema de control? Por ejemplo, en el tema de imágenes, ¿no? De decir, no es lo mismo subir una imagen de un gatito en su camita y todo eso, a un gatito quizá atropellado, Dios guarde, ¿no? De decir, oye, pues estoy encontrando contextos de violencia o evitar contextos de violencia. ¿Hay alguna manera de que se controla eso para los generadores de imágenes? Que se una pregunta bastante difícil. Porque yo entiendo que todavía falta mucho en términos de regulación, ¿no? Apenas la Unión Europea acaba de sacar su primer legislación. Eso es lo que falta, ¿no? Están apenas tratando de ver todo ese tipo de regulaciones. No podría decir mucho con respecto a ese tema, la verdad es difícil para mí. Lo que yo puedo mencionar con respecto a tipo de regulaciones es con respecto a los artículos que nosotros publicamos. Yo ahorita ya ChatGPT lo estoy utilizando de diario. Mi lenguaje materno no es el inglés, entonces me es muy difícil escribir a veces en inglés. Cuando estuve en Estados Unidos teníamos la oportunidad de tener una persona especializada que se dedicaba nada más a hacer traducciones de nuestros, o a corregir nuestros errores para nosotros mandar artículos a publicación. Ahorita yo lo utilizo mucho ya ChatGPT para que me corrija la gramática. Y muchos investigadores debemos de poner a ChatGPT como coautor porque él nos está apoyando. Ahorita lo que se está mencionando, se está haciendo mucho en las revistas, es poner una cláusula
película. Este texto fue revisado por inteligencia artificial y ha sido corregido la gramática por inteligencia artificial. Entonces ya se van incluyendo ciertas cláusulas que mencionen qué es lo que se está haciendo y de dónde vienen estas partes del texto. Yo al menos creo que se cumple con esa parte, por lo menos vamos a llamarle moralmente correcta, sí, ¿no? Moralmente correcta, en lo que ya pues los legisladores a nivel mundial pues, se ponen de acuerdo de esto. Vámonos rapidísimo al segundo corte. Estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos. No se vaya. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:32. La temperatura 23 grados 5 décimas. La humedad 42%. 19 years of radio, 19 years with you. Magnetica FM. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. La mayoría de alimentos procesados están cargados de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales que afectan nuestra salud. Si empiezas a leer etiquetas, te darás cuenta que la mayoría de productos tienen palabras que no entendemos y muchas veces son difíciles de leer. Lo mejor es evitarlos todos, pero puedes empezar por jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa es uno de los endulzantes más usados por la industria de alimentos procesados por ser muy barato. Este jarabe se metaboliza principalmente en el hígado, ya que es el único órgano que es capaz de manejar un azúcar tan potente. En el hígado se metaboliza al igual que el alcohol, causando disfunción metabólica mitocondrial en la misma manera que el etanol y otras toxinas. Además, se convierte en grasa, lo que provoca obesidad, posible desarrollo de diabetes, aumento de colesterol y las enfermedades que esto conlleva. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos. Bueno, interesantísimo el tema de hoy. Para quien se acaba de sintonizar, bueno, saludando también a todos los que nos escuchan a través del Facebook Live en Magnética FM. Y bueno, también este programa estará disponible a través de todas las redes sociales del COPOCIT, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues estamos platicando precisamente con el doctor Juan Carlos Cuevastello y también con el doctor Paul Hernández Herrera. Y bueno, pues enfocados precisamente ya con muchos años a esta parte de la IA. Juan Carlos, platicando precisamente un contexto ahorita de lo que hablábamos del status quo, ¿no? A mí me congratula mucho saber cuando nos acompañan investigadores que hemos entrevistado en televisión, en distintos medios, galardonados algunos con el Premio Potosino de Ciencia que impulsa el COPOCIT, en el de que cuando les digo, bueno, en la parte científica, ¿cómo estamos parados en México? ¿Cómo estamos parados en San Luis? ¿No? Digo, finalmente la Universidad Autónoma está muy, muy caracterizada como de las mejores del país y también de Latinoamérica. Y bueno, más allá de nuestro contexto académico, que dicen, pues nos podemos dar al tú por tú con científicos de cualquier parte del mundo. En la parte de inteligencia artificial, pues hablábamos precisamente de este rezago, pero bueno, platícanos un poquito desde tu perspectiva, ¿cuál es el status quo que guardamos? Y quizá, ¿por qué no?,
¿por dónde debiéramos de empezar, no? Las distintas trincheras, es decir, ¿qué le toca al gobierno hacer? ¿Qué le toca a la academia hacer? Digo, no nada más la autónoma, sino la UNAM, el Politécnico, todas. Y también ¿qué le toca al empresariado? Porque al final de cuentas es un sector fundamental que debe de promover el desarrollo económico y tecnológico. ¿Dónde estamos parados y por dónde debiéramos de empezar para irnos a dirigir a donde tenemos que llegar? Fíjate que es un punto bien interesante. Digo, nosotros estamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues uno de nuestros roles principales es la formación, ¿no? de recursos humanos. En este caso, por ejemplo, los chavos que nos escuchan, que quieren meterse a este tema, pues lo primero, la licenciatura, ¿no? Sacar la licenciatura. Existen programas orientados. Sí, la universidad los tiene, programas de licenciatura, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería. Entonces en Ingeniería tenemos la maestría también. O sea, después de la licenciatura, pues tienes la parte de posgrados, ¿no? Tenemos la maestría en Ingeniería de la Computación, tenemos el doctorado en Ciencias de la Computación. Y de hecho, a nivel estatal, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la única institución educativa que tiene un doctorado en Ciencias de la Computación. A nivel estatal. Entonces, lo que dices, ¿dónde estamos parados? Pues bueno, en esa parte educativa donde formamos la gente, pues la gente que le interesa, pues bueno, es métete en una licenciatura. Esos tenemos en ingeniería en computación, ingeniería en sistemas inteligentes y luego los posgrados, ¿no? Y luego ya de ahí, pues bueno, los profesores que estamos, que formamos parte del personal docente, pues muchos de nosotros pues formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Que es lo que dice, ¿dónde estás parado, no? Yo creo que como institución educativa de educación superior, pues al final, este compromiso de formación de chavos y todo eso, pues también sostenemos el compromiso de estar como actualizados, ¿no? O sea, como dices tú, ¿cómo estamos en el nivel de la inteligencia artificial? Pues sabemos en la universidad muchos profesores, yo a Pablo lo acabo de conocer ahorita, y bueno, ya apenas me entero que está recién llegado. Y hay un vínculo aquí ahorita, ¿no? Sí, que está recién llegado a San Luis Potosí, ¿no? Pero hay muchos profesores en la universidad que forman parte de este Sistema Nacional de Investigadores, y por ejemplo, ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, uno de los requisitos es tener publicaciones a nivel internacional. Son revistas de alto impacto internacional, que hay un índice que se conoce como el JCR o el Journal Citation Report. O sea, no es cualquier revista. Entonces, muchos de los profesores que estamos en la universidad, pues de alguna manera publicamos nuestros trabajos de investigación a nivel internacional en revistas pues importantes, ¿no? Claro. Entonces eso te da un estatus de cómo estamos en México. Mucha gente a veces no sabe eso. Sí, porque no. Y al final, pues los profesores en la universidad que estamos en sistemas investigadores, pues estamos en la frontera del conocimiento. Pues muchos, de hecho, uno de los requisitos para ser miembro del SBI es ser doctor. Así es. Entonces, un doctorado es precisamente llegar a ese nivel de la frontera del conocimiento. Muchos están formados en México, algunos tuvimos la fortuna de estar formados en el extranjero. Eso te ayuda a tener como una visión diferente y de alguna manera perder el miedo a competir a nivel internacional, porque de repente estás con colegas de diferentes partes del mundo y esto, pues si lo hace él, pues yo también lo hago, ¿no? Claro. O sea, te das cuenta de ese nivel, ¿no? Yo con la parte académica estamos en el top. O sea, hay pelea. Sí, ahí sí. Estamos con qué. Ahora, ya cuando te comparas, por ejemplo, a Estados Unidos, Europa o Inglaterra, que es el país que yo conozco, ya cuando te vas a la parte de infraestructura, la parte, ¿no? La parte administrativas, pues ahí sí como que de repente hay cosas que nos faltan, ¿no? Desde la parte de las políticas públicas de inversión, como lo mencionaste tú, en la ciencia y la tecnología. Digo, tú que estás en Coposit también lo ves, ¿no? Sí. Yo creo que si te vas a un Coposit en Europa o un Coposit en Estados Unidos, que es son contextos distintos. Sí, o sea, los recursos que tienen para la ciencia, la investigación, la divulgación, es abismal. Entonces, yo creo que nosotros como país, como México, tenemos que impulsar con las nuevas generaciones el voltear hacia la ciencia, ¿no? La educación y todas estas cosas, invertir más. Yo creo que en México siempre nos han prometido mayor inversión en relación al Producto Interno Bruto, pero creo que no se ha logrado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que todavía nos falta. Afortunadamente, bueno, en mi caso, yo cuando tengo problemas de infraestructura, pues tengo colegas, ¿no? O sea, por ejemplo, colaboro, ahí con sus vecinos, ¿no? En el IPCID, ahí en el CNS, Centro Nacional de Supercómputo, ¿no? Ahí es una área donde puedes tener recursos. Un centro de investigación CONACYT tiene más recursos que una universidad pública estatal. Todas las públicas estatales tenemos un recurso muy, muy bajo, ¿no? O
tengo el CIMAD en Guanajuato, colaboro con gente de la UNAM, del Instituto de Astronomía, y ya afuera pues también con los europeos. Sí, entonces empiezas a hacer como enlaces y empiezas como a ver, dame acceso a tus equipos, ¿no? Y a tu infraestructura. Entonces por ahí ese es más o menos mi cómo veo la situación. O sea, yo creo que académicamente, literalmente estamos en el top. En la otra parte como que ahí es un área de oportunidad, ¿no? Que tenemos como país para crecer, ¿no? Claro, y precisamente abordándolo, Paul, pues tú que has estado orientado a esta parte ya más aplicativa, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos o qué retos ves en el futuro próximo de que se pueda seguir, por ejemplo, que se siga investigando y que también se siga utilizando la inteligencia artificial, pues aquí en México? Desde tu perspectiva, pues ¿cuáles son los retos también que has venido enfrentando como investigador de la IA? Y pues también en comparación de cómo se está utilizando ya en campo, ¿no? La generación de imágenes, estamos hablando de agencias de publicidad muy, muy grandes y muy poderosas de grandes marcas. ¿Cuáles son estos retos y hacia dónde tú esperarías que se fueran a dirigir también los esfuerzos? Creo que como lo menciona Juan Carlos es algo bastante importante, la parte económica. A veces nosotros necesitamos tener equipo de cómputo que es realmente muy, muy caro. Esa es una de las principales razones que a veces limita a uno como investigador poder avanzar con la ciencia. Tenemos que apoyarnos a veces de colaboradores que digan, no, pues tenemos un centro de cómputo, una computadora que puede realizar todas esas operaciones de manera rápida. Estos colaboradores ayudan mucho, pero si nosotros queremos avanzar mucho más rápido, necesitamos tener mucho más recurso económico en nuestra investigación, tener mucho más apoyo de parte del gobierno para tener esos recursos que realmente se necesita. Estamos, como lo menciona Juan Carlos, estamos al top, estamos en el top de la investigación. Las colaboraciones son muy importantes, tener colaboradores que no solamente sean de una área, sino que sean de dos áreas distintas. Por ejemplo, yo soy del área de ciencias de la computación, del área de matemáticas también. Estoy trabajando con físicos, matemáticos, biólogos, estoy trabajando con otros colegas de ciencias de la computación, y entre todos hacemos un equipo grande y cada uno aporta su granito de arena y llegamos a ciencia muy, muy buena. Ya, y bueno, ahora sí que dicen, pongo la pregunta un poquito en el aire de ¿cuál es? Luego estamos en un contexto en el que decimos, los niños de ahora ya traen el chip integrado, ¿no? Sin embargo, yo veo cómo hay adultos mayores que de alguna manera se están adecuando sin ningún problema al ChatGPT, se están adecuando quizá al generador de imágenes. Aquí, bueno, pues también cuál es su perspectiva de quizá para qué generaciones efectivamente sí pudiera ser más fácil, o no hay una disociación en este sentido de decir, híjole, no, pues realmente los niños les va a seguir siendo siempre más fáciles, o los que vienen generaciones, o realmente según a lo que te dediques, según tus necesidades a veces laborales, porque reitero, yo veo gente de 80 y tantos años mandando hasta GIFs y emojis en WhatsApp como quitados de la pena y utilizando el traductor. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a este tema de para quién pudiera ser más fácil utilizar pues todos estos sistemas de inteligencia artificial que nos están poniendo a merced en internet, ¿no? No, pues yo creo que los jóvenes, ¿no? O sea, como ellos nacieron ya con la tecnología. Yo tengo muchas anécdotas en la Facultad de Ingeniería, porque cuando uno reporta calificaciones, pues el método tradicional es pues una hoja y pones ahí la calificación de los alumnos, la llevas a secretaría, ya después pues se automatiza, ¿no? Esto. Claro. Y dices tú, pues ahora ya un software, ¿no? Para captura de información. Y lo sorprendente es que incluso, fíjate, profesores de ingeniería, incluso a veces de la misma área de ciencia de la computación, que de repente no podían usar ni el sistema, ¿no? O sea, usarlo, no hacerlo. Sí. Entonces, a veces son las cuestiones generacional, ¿no? Que ya estás acostumbrado a trabajar de una manera. Yo o sea, como dices, estos casos de gente mayor que ya usa eso, pues son como le llamamos luego técnicamente, ¿no? Los outliers, ¿no? O sea, son casos especiales. Pero yo creo que el grueso de la población, o sea, los jóvenes son los que están preparados para todo esto de tecnología. Los adultos, yo creo que la curva de aprendizaje es más complejo. Sí, yo lo veo así. Y a los jóvenes les va a tocar todavía mucho más cosas de las que nosotros estamos viendo ahorita. La inteligencia artificial cada vez va a ir avanzando más y van a haber mucho más recursos que para los jóvenes. Un proyecto muy interesante en el que se está trabajando es con los biólogos, que nosotros los biólogos a veces no tienen tanta formación en áreas de la ciencia de la computación. Sí, técnica, ¿no? Exactamente, tanta formación técnica. Entonces, lo que se está realizando ahorita es, bueno, yo me encargo de desarrollar
técnicas computacionales para que ellos las utilicen. Pero ahora ya no solamente es de nosotros desarrollar cosas para ellos, sino que ellos puedan utilizar esas herramientas de manera autónoma y que ellos puedan hacer con clics, puedan obtener cosas que nosotros estamos realizando. Y hay un proyecto muy interesante en el que con solo palabras que tú le digas a la computadora, quiero que me detectes esta célula en esta imagen, el algoritmo va automáticamente a entender qué es lo que el usuario quiere que realice y el algoritmo va a tratar de realizar eso. Entonces son tecnologías que los jóvenes van a ir aprendiendo y a lo mejor van a estar dentro de 5 o 10 años, pero son tecnologías muy, muy fáciles que van a ser de fácil acceso a todas las generaciones que están ahorita de jóvenes. Y ellos en 5 o 10 años van a estar utilizando todas esas herramientas. Interesantísimo. Bueno, déjame ir rapidísimo al último corte. Estamos platicando sobre el tema de inteligencia artificial más allá del ChatGPT. Volvemos, no se vaya. Por ejemplo, Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:47 minutos. La temperatura 23 grados 5 décimas. La humedad 42%. Es momento de celebrar. 19 años de Magnética FM. Pudiera parecer magia, pero es radio. 19 años de Magnética FM. Si yo digo presidente, tú dices Maynes. Presidente. Maynes. Presidente. Maynes. Entra un nuevo jugador. Maynes, a cambiar el marcador. Entra un nuevo jugador. ¡Qué emoción! Presidente Maynes. 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 Maynes, presidente de México. Y en el último minuto, ¡gol de Maynes! ¡Ganó México! Maynes, el candidato a presidente. Movimiento Ciudadano. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos, se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor. Ya nada detiene la esperanza. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum. Presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Estamos ya entrando a la recta final de La Voz de los Expertos. Y bueno, pues que se pone sabrosón este caldo de interesante de precisamente del ChatGPT y de algunos de los elementos que hemos venido platicando con nuestros especialistas el día de hoy, el doctor Juan Carlos Cuevastello y el doctor Paul Hernández Herrera. Y que bueno, precisamente, Paul, me gustaría ir ahondando un poquito en ese tema, ¿no? Yo en algún momento, pues sí le hice algunas preguntas pues fuera de contexto al ChatGPT de decirle, oye, ¿cómo puedo organizar algún desorden social? ¿Cómo puedo organizar algunas cuestiones que afectaran a la armonía social de nuestra comunidad, ¿no? Y en automático unas respuestas sí fueron así de, no te puedo dar este tipo de respuestas o no puedo proponerte cómo hacer una bomba, porque va en contra de los principios que establece ChatGPT, ¿no? Digo, eso también es alimentado conforme a ello. En el caso, por ejemplo, de imágenes, pues a veces no sé qué tan abierto está el que tú le pides alguna imagen, si está en función a cómo le pido yo la imagen o si está en función a lo que le alimentaron. Cuando yo le pido, oye, hazme un carro del Día de Muertos,
y a veces me ha hecho carros con puras calaveras, ¿no? Y o a veces me ponen un carro negro. ¿Hay alguna cuestión, digo, desde tu perspectiva, Paul, en la forma en la que también, digo, así como se alimenta el ChatGPT en texto, hay algunas particularidades que se alimente las cuestiones de las imágenes, o agarran al por mayor y órale, métele millones de imágenes? Si no mal recuerdo, para las imágenes creo que sí tienes que incluir imagen y texto. Entonces se le dio esa información, así como lo menciona Carlos, que se le dio texto a ChatGPT. Para las imágenes, como por ejemplo para clasificación, se le da las imágenes y la etiqueta de lo que quieres, de lo que quieres hacer. Para sonido, incluso traducción de texto a voz, nosotros conocemos estos aparatos que te permiten prende, pon metal música. Esos fueron entrenados también con voz. Lo mismo pasa con estos Alexas, ¿no? Exactamente, los Alexas. Todo eso fue entrenado por medio de voz, se le tiene que dar la información. Lo mismo pasa con las imágenes. Las imágenes, se les dan las imágenes, se le da el texto que tú quieres que traduzca. Se entrenan las máquinas, empiezan a obtener patrones, y esos patrones, una vez que ya se aprenden, se genera el modelo, ya está generado y empiezan a hacer toda esa información, todas esas traducciones. Digo, en el caso quizá de imágenes, pues cuando hablamos de imágenes quizá un poquito ficticias, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero aquí pues también quizá cuando yo pido quizá alguna imagen, hazme una imagen de la célula. ¿Hay alguna IA que sea más confiable que otra? Digo, hablamos hace rato del Bing Creator, vamos, si hay alguna diferenciación que tú hayas visto en campo, de decir, esta es la que más se utiliza porque quizás es la que más está cercana a lo que pide el usuario, o la que pide menos requisitos y como que te adivina más, voy a decir esa palabra, como que te la adivina mejor. ¿Qué has visto en cuanto a la experiencia del uso de creadores de imágenes? Pues lo que he visto es que normalmente los que tienen mejor desempeño, los que hacen más mejores imágenes, son los que son entrenados con más número de imágenes. Entonces está de Wall-E también que funciona bastante bien. Se entrenan con muchas imágenes. Entre más imágenes se les dé, más mejores resultados vas a obtener. Entonces, ahora, ¿hay una diferencia entre aquellos generadores de imágenes que son gratuitos versus aquellos que son pagados? Es decir, ¿me puede dar mejores imágenes un creador pagado o no hay mucha diferencia? Ahorita lo que siempre he dicho, nosotros la inteligencia artificial se alimenta de datos. Sí. ¿Y por qué a lo mejor vas a pagar esa inteligencia artificial? Porque muy probablemente a lo mejor están un equipo muy grande de personas que están siendo pagadas para poder etiquetar datos, para poder darle datos a la inteligencia artificial, y entre más datos le des, más personas estén trabajando para darle información y darle datos, mucho mejor va a ser el desempeño de estos tipos de algoritmos. Entonces siempre la parte importante que siempre lo menciono, datos. Entre más datos, aliméntalo con datos, y por eso se paga a veces, por tener esa red que está entrenada con muchos datos, y esos datos no funcionan solamente para esto, funcionan para otros. Hay otros problemas en los que las personas tienen que estar etiquetando imágenes para solamente resolver un problema. Un problema muy interesante que estaba trabajando era una persona que quería desarrollar un software que permitiera verte de manera visual cómo se te vería cierta ropa. Entonces lo que tuvieron que hacer es pagarle a personas para que se pusieran la ropa, tomarles fotos y ver cómo se verían con la ropa, y ese tipo de algoritmos te permite utilizar esa tecnología para que tú veas cómo se te ve la ropa. Entonces se paga muchas veces por el etiquetado, eso, los datos que vas a estar necesitando. Entonces aquí también podría haber una parte de participación ciudadana, es decir, quizá yo como usuario tengo manera de decir, oye, pues quisiera, un poquito como el Wikipedia, ¿no? Que algunos temas entraran en conflicto y decir, espérame, yo voy a corregirlo porque tengo datos más recientes. En el caso de IA también puede haber una participación así. Claro, eso es lo más correcto. De hecho, en un proyecto que también estábamos trabajando, eso fue lo que se hizo. Estaba trabajando un grupo, tenía un conjunto de imágenes que quería detectar células. Lo comenzaron a trabajar el grupo solo y dijo, ok, funciona la inteligencia artificial para el tipo de imágenes que yo tengo, pero hay una cantidad inmensa de células. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a reunir otros grupos, empezó a llamar a otros grupos. ¿Tienes imágenes? ¿Tienes datos etiquetados? Mándanos. Juntaron más de 300,000 imágenes, y ahora ya viene cualquier otra persona que a lo mejor no tiene acceso a etiquetar datos, le pasa sus imágenes, y esa imagen muy probablemente va a detectar muy bien la información que se quiere, porque ya no nada más es de un solo laboratorio, sino son de una colaboración de varios laboratorios para tener una base
base de datos muy grande etiquetada, y eso es lo que ayuda mucho. Entonces, si se puede ayudar a etiquetar datos ahorita, como que eso es una de las partes más fundamentales de la inteligencia artificial, etiquetado de datos. Y que debiéramos de promover eso en los chavos y en los jóvenes, ¿no? Porque luego, ay, no, qué flojera, ¿no? Pero sería un ejercicio que al final de cuentas da homologación y le da precisión a la parte de certeza, de precisión, que al final del día, pues en eso se busca la ciencia. Ahora, aunado a esto, Juan Carlos, digo, así como lo comenta Paul en términos de las imágenes y que es los datos y la alimentación, ¿qué sucede con el ChatGPT, no? Ahorita en el corte, digo, para que nos escuchen también quienes están siguiendo el programa, ¿qué es lo que sucede con el ChatGPT en términos de la veracidad en cuanto al tema de qué información y hasta dónde te da? Y bueno, pues se sabe que hay una versión pagada y una versión gratuita. ¿Cómo funciona todo esto, no? Sí, lo que me está ahorita Paul, o sea, el etiquetado. De hecho, ChatGPT generó controversia, no sé si escuchaban por ahí unas noticias. La empresa OpenAI, que es la que creó ChatGPT, pues lo que hizo fue, pues, de todo estos gran volumen de información, de texto, contrataron gente en países, en África, por ejemplo, les pagaba muy poquito, ¿no? Para etiquetar, que salía más barato. Sí, entonces ahí ya lo estaban viendo como una explotación, ¿no? De la gente, claro, ¿no? Entonces también está esa controversia, ¿no? Porque al final ChatGPT lo que hizo fue eso, ¿no? La empresa OpenAI dijo, pues me voy a un país donde pues los salarios estén muy bajos y etiqueto un montón de datos, ¿no? Claro. Y entonces ahí la primera versión o la versión gratuita pues, se entrenó hasta el 2019. O sea, usaron información hasta el 2019. Y pues era como parte de una probadita, como le llaman en la industria, la prueba de concepto, ¿no? Sí, claro. Para que vean que funciona, exactamente. Claro. Ya que lograron atraer la gente, entonces pues sacaron su versión de paga. Y de hecho todavía hace unos meses un alumno mío que está muy metido en esto me decía que ya no había licencias porque se le saturó. O sea, había tanta demanda. De plano, de la pagada. Sí, de la versión de paga. Porque obviamente pues hay un límite, ¿no? En los recursos. O sea, tú cada vez que haces una pregunta, detrás hay una computadora que te está contestando. O sea, hay un límite en cuanto a los recursos de hardware, ¿no? Entonces, eso pasó, o sea, se hizo tan popular que ya no podían atender a todos los, digamos, a todos los clientes, la expectativa. La IA quedó rebasada, sí, raro decir el hardware, ajá. Wow. Y sí, de hecho, todavía en la primera versión de ChatGPT, o sea, había un momento que tú hacías una pregunta y te decía, te contesto al rato porque ahorita estoy ocupado, ¿no? Algo así. Pero pues, entonces, técnicamente sabemos que pues necesitas procesadores, hardware que esté procesando la información y te regrese un resultado. Entonces había como fila de espera, ¿no? En la versión gratuita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que originalmente, bueno, se etiquetaban esos datos como para dar la prueba de concepto. Ya las versiones de paga pues son mucho más avanzadas porque ya no están limitadas a que se entrenó hasta cierta fecha. O sea, ya pueden utilizar datos al día de internet, pero pues obviamente hay que pagar. Pero sí son más potentes, ¿no? O sea, puedes obtener mejores resultados con una versión de paga que una versión gratuita. Y en todos los modelos de desarrollo de software o de productos de software, pues así se hace, ¿no? Te doy la versión gratis para que la pruebes, te gusta, págame y te voy a dar más, ¿no? Claro, generadores de video, generadores de imágenes, sí, al final la empresa OpenAI, no hay que perder de vista, es un modelo de negocio, ¿no? Claro, por es un modelo de negocio que al final el objetivo era primero atraer la gente y ya, ¿no? Y de hecho de generador de imágenes, OpenAI tiene DALL-E, no sé si lo llegaste a usar. Sí, antes era gratis. El DALL-E, ajá. DALL-E. Y ahora ya nada más se lo dan a los que pagan la membresía de ChatGPT. Pero yo de los que he visto de modelos generadores de imágenes, ese es de los que he visto yo como más avanzados. Muy bueno, o sea, digo que funcionan, ¿no? Claro. Me gustaría cerrando precisamente en algo que sin que suene quizá de alguna manera muy, muy vago, Paul, ¿cuál es tu visión a futuro de lo que va a suceder con la IA, sobre todo en términos de nuestro día a día, ¿no? Un poquito de la dinámica de lo que esperaríamos. Hay una visión luego muy catastrófica y apocalíptica en decir, nos va a quitar la chamba a todos. Yo escucho ya opiniones un poquito más mesuradas en que dice, a ver, nos ayuda a completar y a complementar lo que estamos haciendo. Tú lo dijiste en tu ejercicio como investigador, ¿no? Pero de alguna manera, esta visión que tú tendrías con respecto a lo que va a suceder con el mundo,
a partir de lo que está sucediendo con la IA, ¿no? Pues yo creo que nos va a hacer la vida mucho más cómoda. Eso es una manera de resumirlo. La vida va a ser mucho más cómoda. A lo mejor las tareas, como te lo menciono, si las vamos a hacer en 10 horas, a lo mejor nos va a tomar una detección, a lo mejor en una imagen, detectar cierta enfermedad, a lo mejor ya no te va a tomar 2 meses, a lo mejor te va a tomar 5 minutos. Entonces, pero eso no significa que vas a quitarle el trabajo a algún experto en el área, sino como que es una ayuda que te permite solamente guiar a la toma de decisiones, porque hay decisiones que sí tienen que seguir siendo tomadas por el humano, y el humano siempre va a estar atrás de una computadora dirigiendo que todas las decisiones sean correctas. Entonces, pues en el futuro yo veo los carros autónomos. Eso es algo que yo siento que a lo mejor en algún determinado tiempo vamos a estar manejando. Ya la mayoría de los carros van a ser manejados de manera autónoma. Muchas tareas que se realizan de manera manual se van a estar realizando por medio de la inteligencia artificial. Y no creo que sea un perjuicio para la humanidad. Al contrario, es un beneficio para nosotros y nos va a hacer la vida mucho más cómoda y mucho más placentera. Perfecto. Y bueno, mi querido Juan Carlos, tu cierre con respecto a lo que se nos viene para la IA. Yo creo que esta pregunta es lo mismo pasó en la revolución industrial, ¿no? Claro. Salieron los robots y todo el mundo, que la gente se va a quedar sin empleo. Sí. O sea, yo creo que además cambias de actividad, ¿no? O sea, en lugar de antes hacerlo tú manualmente, que por ejemplo ahorita las empresas de industria automotriz ya los que soldan son robots. Pero por ejemplo todavía hay muchos procesos manuales, ¿no? Claro. En la elaboración de un vehículo. Acá es igual. De hecho pasó mucho con los chavos, ¿no? Al inicio, nosotros en el área de ciencias de la computación, el ChatGPT lo utilizan nuestros estudiantes para hacer código, para programar. Dicen, oiga, profe, nos vamos a quedar sin chamba porque ya ChatGPT ya te da el código, te lo hace, ¿no? Y luego, bueno, ¿y quién va a programar el ChatGPT? Claro. O sea, ¿quién lo va a hacer? O sea, entonces ahí es donde entra el otro lado. O sea, ya no va a ser ya no va a ser cosas tan rutinarias, sino otras cosas de pensamiento, de creación, exacto. De juicio crítico. Entonces, cambiar la actividad. O sea, yo creo que estamos viviendo otra revolución tecnológica. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, vamos a cambiar de rol, ¿no? O sea, no es de que ya la gente se va a quedar sin trabajo. O sea, digo, eso pasó en la revolución industrial. Pero hay que adecuarnos. Sí, exactamente. Hay que adecuarnos. Y yo creo que ahora la inteligencia artificial ya se preveía que, o sea, el objetivo siempre fue resolver problemas, automatizar cosas. Y ChatGPT pues sí fue algo que cambió la perspectiva de la gente o verle el beneficio. Entonces ya mucha gente está volteando. A mí me pasa, ¿no? Inteligencia artificial, antes pues poca gente te contactaba, ¿no? Ahora pues, mucha gente, oye, ¿cómo le hago acá? ¿Y cómo lo puedo aplicar, no? Claro. En el área médica, ¿no? Yo que estoy ahí en el Centro de Investigación y Ciencias de la Salud, ahí pues también cuando empezamos a hacer las primeras tesis empezaban como que a verle el potencial. Ahorita ya ellos mismos ya tienen las ideas. Oye, si hacemos esto, si hacemos lo otro, si hacemos lo otro. Obviamente no saben cómo hacerlo, pues ahí hacemos, como menciona Pablo, o sea, ¿no? La colaboración, ¿no? La parte de los expertos en biología, los expertos en computación y sacar los proyectos, ¿no? Entonces mucha gente está volteando a inteligencia artificial y viéndole el potencial, ¿no? Las mismas empresas, ya sus centros de desarrollos tecnológicos ya tienen expertos en inteligencia artificial, que antes pues era no se veía eso. Claro. Entonces ya las empresas están empezando a incorporar estas tecnologías, obviamente pues para tener un beneficio, ¿no? Entonces yo creo que lo que viene es eso, o sea, empresas cada vez más automatizadas. Lo que mencionó ahorita Pablo de los vehículos autónomos, que viene muy fuerte y pues que ya está a la vuelta, ¿no? Claro. Antes lo veíamos como ciencia ficción. Y muy lejano, ¿no? Muy lejano. 2001, dice del espacio, ¿no? Exactamente. Que ahora que es lo que estamos viendo. Perfectísimo. Sí. No, pues yo les quiero agradecer muchísimo. Creo, Juan Carlos, gracias por haber estado en el programa el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Muchas Un placer estar aquí contigo. No, hombre, encantados, Paul. Y bienvenida a San Luis, aunque ya tengas unos meses. Y esperamos más de tu participación aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a Alex en los controles. Y bueno, gracias a usted, sobre todo, que nos escuchó. No le tenga miedo a la inteligencia artificial. Acérquese, adecúese, vivamos entre la inteligencia artificial y tengamos una vida mejor. Yo soy Edgar Jiménez y como cada martes me despido. Mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM